Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buen día. El día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestro curso de Excel y estaremos trabajando hoy con unas pequeñas prácticas del tema gráficos. Bien, para eso yo ya tengo creado un pequeño archivo en el cual vamos a hacer la comparación mediante gráficas de 5 vendedores en 3 meses del año. Primeramente, los gráficos nos van a servir para representar mediante dibujos o figuras información estadística que nosotros queremos representar. Bien, para insertar gráficos hay dos formas. O hay una forma que es muy fácil y otra forma que es un poquito más compleja, pero pues al final de cuentas el resultado va a ser el mismo. La forma más fácil para nosotros insertar un pequeño gráfico sería simplemente seleccionando los datos que vamos a representar. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar todos mis datos que quiero representar en un gráfico y simplemente yo tendría que irme a la pestaña Insertar en el apartado de gráficos y aquí podría elegir yo el tipo de gráfico que quiero insertar. Por ejemplo, vamos a tener gráficos de columnas o barras, vamos a tener gráficos de jerarquía, vamos a tener también gráficos de cascada, vamos a tener gráficos de líneas o de áreas, gráficas de pastel, gráficos de dispersión, vamos a tener también gráficos de superficie o radial, pero nosotros aquí vamos a poder utilizar el gráfico que nosotros creemos que nos funciona mejor para nuestro trabajo. En este caso, para hacer esta pequeña prueba o este pequeño ejercicio, vamos a trabajar con un gráfico de barras. Nosotros para poder insertar un gráfico de barras, recuerden que anteriormente yo ya seleccioné mis datos, voy a darle un pequeño clic y aquí me van a aparecer dos opciones. Me van a aparecer la opción de si lo quiero mi gráfico en 2D o en 3D. ¿Sí? Cuando yo me posiciono sobre alguno de ellos, automáticamente me muestra una vista previa cómo se miraría. ¿Sí? En este caso voy a usar un gráfico de 3D, voy a seleccionarlos y en este apartado voy a darme cuenta que en la parte de abajo voy a tener los nombres, por ejemplo, Juan, Pedro, Luis, Martín, José, de mis vendedores. Y en las columnas me van a representar a cada uno de los meses. ¿Sí? Esa sería la forma rápida de yo insertar un gráfico. Ahora, ¿cómo lo puedo insertar? Manualmente o, mejor dicho, un poco más complejo. Bien, voy a dar control Z para deshacer este gráfico y yo simplemente puedo dar un clic donde yo quiera, en cualquier parte de la hoja de cálculo y posteriormente hacer el mismo proceso. Irme a insertar, gráfico, selecciono mi gráfico en 3D y ya inserté mi gráfico. Aunque este pequeño cuadro no tenga nada, absolutamente nada, esto es un gráfico. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para ingresarle datos o que mi gráfico muestre esos datos? Para eso debo de irme al apartado superior en donde me dice seleccionar datos. Voy a dar un pequeño clic y en este apartado me crea este pequeño asistente, el cual está dividido por dos opciones. La primera opción sería los datos que voy a agregar y después la etiqueta que le voy a poner. En los datos voy a darle, por ejemplo, agregar y me va a aparecer esta pequeña ventana en la cual en nombre de serie voy a poner primeramente el mes. El primer mes sería enero y posteriormente los valores. Voy a borrar lo que tiene aquí y una vez que ya lo borré voy a seleccionar mis datos. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que automáticamente me lo puso de esta manera. Le damos a aceptar y en el apartado de etiquetas vamos a darle editar porque ustedes se fijan tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a seleccionar los vendedores. Selecciono aceptar y se dan cuenta que automáticamente me muestra
solamente lo de enero. Les recuerdan que lo estoy haciendo manual. Ahora, si yo quisiera agregar también febrero y marzo, ¿cómo debería de hacerlo? Simplemente darle de igual manera en agregar, en valores lo borro, selecciono, pero aquí se me pasó ponerle febrero. ¿Sí? Doy a aceptar, edito, pongo de nuevamente los vendedores, aceptar, agrego nuevamente marzo, agrego mis valores de marzo, acepto, le doy en editar, pongo mis vendedores, aceptar, y ustedes se dan cuenta que aquí ya solamente le voy a dar aceptar, que mis vendedores automáticamente no se repiten. ¿Por qué no se repiten? Porque Excel detecta automáticamente que ya tiene el mismo vendedor para el mismo mes, entonces sería algo ilógico estarlo editando. Ahora, esto es la manera que las dos maneras que nosotros podemos agregar un gráfico. Pero también a estos gráficos nosotros les podemos dar un diseño, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que en la parte de arriba me aparece estilos de diseños predeterminados, a los cuales nosotros vamos a poder ir dando un clic a cada uno de ellos y poder nosotros elegir el que a nosotros más nos convenga. A lo mejor a mí me gusta este, ¿sí? Pero yo no quiero que tenga estos apartados. Todos esos apartados nosotros los podemos seleccionar o deseleccionar en este pequeño símbolo de más, que es un elemento del gráfico. Cuando yo le doy a ese clic, aquí me aparecen todos los elementos del gráfico, ¿sí? Cuando yo los voy habilitando, ustedes se dan cuenta, habilitando y deshabilitando, me van a ir apareciendo o desapareciendo cada uno de los elementos. Nosotros aquí vamos a poder seleccionar cada uno de los elementos que nosotros deseemos que contenga, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, yo quiero que aparezca eso, pero que no me aparezcan las etiquetas de los datos. ¿Para qué? Para que mi gráfico sea un poco más limpio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí me aparece esta pequeña apartado de título de gráfico. Este apartado yo lo puedo editar simplemente dando un clic, borrando y, por ejemplo, aquí puedo poner ventas. Y ya ese sería mi título de mi gráfico. Al igual que estos pequeños títulos que se ven por este apartado, nosotros los podemos editar o podemos quitarlos según sean nuestras necesidades. De igual manera, si nosotros nos posicionamos en esta parte que tiene este pequeño pincel, puedo seleccionar los mismos estilos que me aparecen en la parte superior. Aquí los puedo seleccionar, cada uno de ellos, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, en el apartado de diseños rápidos, también puedo seleccionar aún más diseños. Ya nosotros podemos jugar con todas estas opciones y seleccionar el diseño que nosotros más nos guste y más nos funcione, ¿sí? Esa sería la manera en la que nosotros podemos agregar gráficos para nuestras tablas. Ahora, por ejemplo, si yo aquí quiero a esta misma tabla agregarle otro gráfico, pero ahora quiero un gráfico a lo mejor de en este mes, nada más en el mes de enero, un gráfico de pastel, lo puedo hacer. Puedo darle de vuelta a insertar un gráfico de pastel, agrego mi gráfico y aquí está, ¿sí? Lo puedo mover y ya tengo mis dos gráficos. Este gráfico de igual manera le puedo ir dando el diseño que a mí más me guste, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor quiero verlo en una línea, puedo seleccionarlo, irme a insertar un gráfico de dispersión, selecciono las líneas, por ejemplo, líneas para ver un poquito más gráfico las ventas del mes, de los meses, perdón, y aquí lo puedo tener. Puedo crear los gráficos que yo necesite para con una sola tabla. Ahora, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Este ejercicio solamente fue, por ejemplo, para ver cómo se insertan los gráficos. Ahora, en una segunda hoja, tengo la hoja 1, ahora en la hoja 2, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a ver la cantidad de habitantes que tiene cada uno de estos países.
Primeramente, yo necesito saber el total de la población. Para sacar el total de la población, pues vamos a hacer una simple función o fórmula, la cual es igual, suma, abro paréntesis y selecciono todos los habitantes de los países. Presiono Enter y automáticamente me da el total de habitantes que existen en estos países. Ahora, yo necesito que para estos países, cada uno de estos países, me calcule el porcentaje de personas, ¿sí? Entonces, en este apartado voy a necesitar, como vamos a hablar de porcentaje, vamos a convertir toda esta columna en porcentaje. Seleccionamos porcentaje y ahora sí vamos a poder empezar a crear nuestra fórmula. Para esto, por ejemplo, yo voy a realizar una pequeña gráfica. Vamos a darle a insertar. Vamos a crear una gráfica de columnas para ver los habitantes que hay en cada uno de los países. Vamos a darle un diseño oscuro para que se alcancen a ver un poquito mejor. Y vamos a darle un diseño rápido para que nos ponga, bueno, así que se quede mejor. Vamos a tenerlo y aquí tengo mi gráfica de los habitantes. Ahora necesito una gráfica de pastel para ver qué porcentaje ocupa cada uno de los países. ¿Cómo puedo calcular yo ese porcentaje? Bien, para calcular este pequeño porcentaje es una función muy simple, muy sencilla, la cual principalmente debemos de realizar una simple división en la cual vamos a dividir este total de habitantes sobre, bueno, los habitantes de este país sobre el total de habitantes y nos va a dar automáticamente el porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a poner otra pequeña función, vamos a ponerle igual, voy a abrir mi paréntesis y voy a decirle que los habitantes van a dividirse entre el total, ¿sí? Cierro mi paréntesis, doy Enter y me dice que esto equivale al 3.41%. A lo mejor ustedes dirán, no, pues entonces ya simplemente le doy autorrellenar y me va a calcular el promedio de cada uno de los habitantes. Pero no. ¿Por qué ustedes creen que me aparece este pequeño error? Porque para mí sería muy difícil ir seleccionando de uno por uno, aplicando la fórmula a cada uno de estos países. Imagínense que yo tengo aquí 120 países, es un ejemplo. Para escribir la función manualmente sería muy tardado. Entonces, ¿puedo utilizar la función de autorrellenado? Claro que sí, pero para eso debemos de utilizar lo que anteriormente estuvimos trabajando, que es la referencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Vamos a seleccionar nuestro primer porcentaje y vamos a presionar F2. Una vez que presiono F2, ustedes se dan cuenta que automáticamente me permite editar la función. Entonces, yo voy a posicionarme sobre C15 y voy a presionar F4. Ay, perdón. Presiono F4. Perdón. Ahí está mi F4. Hasta que se me pongan mis dos símbolos. Ay, perdón, control Z. Hasta que se me pongan mis dos símbolos de dinero, lo cual me indica que yo tengo una referencia absoluta, la cual al momento presiono Escape, al momento de que yo quiera copiar mi función a todos los demás, esto no se me debería de mover. Ay, pero no se me aplicó. Presiono nuevamente F4, presiono Enter para que se aplique el cambio y ahora sí puedo arrastrar, autorrellenar y automáticamente ustedes se dan cuenta que me calcula el porcentaje de cada uno de estos países, lo que equivale. Ahora simplemente aquí me faltaría hacer otra nueva función, la cual simplemente yo puedo copiarla hacia la derecha. Voy a ponerle aquí en porcentaje
y ustedes se dan cuenta que esto me dice que me equivale al 100% la suma de cada uno. Y aquí ya puedo calcular cuánto equivale cada uno. Ahora, para yo poder aplicar una función de pastel, si yo selecciono de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta que me va a calcular los habitantes. Pero yo necesito calcular solamente el país y el porcentaje. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer muy fácil. Selecciono la columna país. Ahora que la tengo seleccionada, mantengo presionada la tecla control y selecciono la columna porcentaje. Suelto el clic y suelto el control. Ahora ustedes se dan cuenta que ya tengo seleccionado el país y el porcentaje. Una vez lo tengo seleccionado de esta manera, simplemente bastará con irme al apartado Insertar, posteriormente irme a Gráfica de pastel, seleccionar mi gráfica, le damos una gráfica circular, a ver, creo que algo salió mal por aquí, le doy Control Z, selecciono los países, presiono Control, selecciono los porcentajes, me voy a insertar, gráfica, aquí está, es que había seleccionado los títulos, no hay que seleccionarlos para que no nos dé error, selecciono y aquí simplemente bastaría con que yo elija el diseño que a mí más me convenga. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí se mira todo más amontonado. Yo, por ejemplo, puedo ir seleccionando, por ejemplo, a lo mejor este que me pone pequeñas flechas para separarlo los nombres y ya simplemente aquí le pudiera poner habitantes del mundo. Perdón. ¿Sí? Y ya con eso a lo mejor a mí se me hace que está muy pequeña, ya la puedo hacer un poquito más grande para que se mire un poquito más y ya con esto tendría mi gráfica representando a los habitantes del mundo. Y bien, con esto quedaría un poquito más claro cómo insertar gráficas, cómo editarlas y cómo darles un poquito más de diseño. Bien, por el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar. En la siguiente actividad vamos a estar trabajando un poquito más a fondo con el tema de gráficas. Bien, si les gustó este video no olviden suscribirse y darle like y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.